Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio de los domingos dentro de La Contracrónica, un día que reservamos en exclusiva a los contraescuchas, a los que están al otro lado de este micrófono, que tienen por regla general mucho que contar. De hecho nos lo cuentan todos los días, de lunes a jueves por lo menos nos cuentan sus inquietudes, nos plantean sus preguntas, nos hacen sus reflexiones, etc. Bien, pues los domingos se dedica exclusivamente a esto, de los contraescuchas, de sus preguntas, etc. y sus historias, con la diferencia de que los domingos trato de que sea algo más atemporal, que no esté atado a lo que está sucediendo en el día o en esa misma semana. Así que las llamadas, las notas de voz, mejor dicho, que me van entrando a lo largo de la semana en cantidades industriales, algunos días os lo puedo garantizar. Y cuando digo cantidades industriales estoy hablando de 50, 100 notas de voz en solo un día. No sucede todos los días, pero vamos, que me las tengo que escuchar todas, clasificarlas, etcétera. Suelo pasarlas con tiempo prácticamente todas, algunas no pueden entrar y las que no entran son porque no se escuchan bien. Al que me ha enviado la nota de voz se lo suelo decir por regla general y otras veces pues porque simplemente no hay espacio físico dentro de la contracrónica si entendemos el tiempo como algo físico. El tiempo que tenemos los domingos es el que es y entre semana pues también. De cualquier manera, este programa no sería el mismo, sería algo muchísimo peor si no fuese por los aportes de sus contraescuchas. Así que si queréis participar, cosa a la que os invito, no tenéis más que enviar una nota de voz al siguiente número de WhatsApp, el 690-827909. Con el más 34 delante si estáis fuera de España. La llamada, o mejor dicho, la nota de voz, que no es propiamente una llamada, tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente y lo más importante de todo, se tiene que escuchar bien, sin ruido de fondo y bien grabado, alto y claro, vamos. El micrófono que incorporan los teléfonos actualmente es bastante bueno, no tanto como el que yo tengo delante, que vale lo mismo que el teléfono, pero bueno, yo es que lo utilizo de manera profesional. Si lo grabase esto con el teléfono no sonaría tan bien, pero bueno, para una notita de voz basta y sobra lo que viene con el teléfono y se escucha muy bien. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Diego, que se pregunta por qué en la contra hay más escuchas masculinos que femeninos, es decir, que por qué normalmente entran muchas más notas de voz de hombres que de mujeres, aunque él va un poquitín más allá y a través de comentarios, etcétera, pues ha inferido que los escuchas, los oyentes de este programa suelen ser por regla general hombres. Vamos a escucharle. Hola Fernando. Quería preguntarte por un tema que no sé si te habrán preguntado ya. Yo lo que llevo escuchándote no me suena que así sea. Me llama poderosamente la atención que la inmensa mayoría de los participantes de la contrarréplica sean hombres, que haya tan pocas mujeres. Echando un vistazo rápido a tus seguidores en Twitter he podido constatar que la tónica es la misma. No sé si tú puedes verificar esto con estadísticas de iVoox o de YouTube por sexos, como sí que sé que tienes de país. Si es cierta esta diferencia, ¿a qué crees que puede ser debida? Mi opinión es que el liberalismo no interesa tanto a las mujeres porque la responsabilidad es del individuo. Y las feministas de hoy en día, que son falsas feministas, les han hecho creer a las mujeres que necesitan la protección del colectivo, lo que les lleva a opinar todas juntas y no poder desarrollarse individualmente, cuando evidentemente sus capacidades cognitivas son idénticas a las de los hombres, no hay diferencias entre nosotros. Creo también que se ha perdido en España una valiosa oportunidad de que la gente viese lo que puede ser el liberalismo, con el no pacto entre Ciudadanos y PSOE en las primeras elecciones. Si Rivera hubiese pactado, traicionando su discurso durante la campaña, como por otra parte ha hecho ahora Sánchez, pues si así hubiese sido, habríamos tenido un gobierno moderado con influencia liberal. Por otra parte, la irrupción de Arrimadas, pues puede ser una oportunidad, aunque el partido esté muy tocado, para que haya más visibilidad y que las mujeres se interesen más por el liberalismo. Nada más, espero escuchar tu opinión, porque es un tema que me interesa. Muchas gracias por la labor que realizas todos los días
Disfruto mucho de tu programa. Un saludo. Bueno, Diego, a ver, varias cosas, porque tu mensaje la verdad es que lleva muchas cosas. La primera de ellas es que yo no hablo de liberalismo. Yo hago 4 análisis políticos a la semana, generalmente de tema internacional o económico. En eso consiste la contracrónica de lunes a jueves. Luego ya sabes que a partir de ahí, el resto de la semana, los viernes se habla de historia, no en este programa, sino en otro vecino, que se llama La Contrahistoria, y bajo la marca de la contracrónica pues también se habla de cine en el contraplano, ayer mismo, y se habla de literatura, de libros en la contraportada. Luego además hay otras muchas contras, tanto en vídeo como en audio, el contracorte, que por regla general es de historia, la contraventana, que es lo mismo pero en vídeo, a contravía, que es análisis político, entre comillas, de manera satírica, en fin, que tenemos muchas contras. El contrapunto, que es sobre música, que se hace una vez al mes, solo para fans y patronos. Vamos, que entre política y otros temas la cosa yo creo que se queda en un 50%, cada uno siendo generoso del lado de la política, que seguramente sea menos. A ver, de liberalismo no hablo nada, no he hecho ningún programa ni pienso hacerlo sobre lo que dice el liberalismo aquí o allá. Yo creo que para eso ya hay otros canales con su predicador de guardia diciéndole a la audiencia pues qué es lo que tienen que pensar, mostrándoles el recto camino de la verdad. No es mi caso, yo no soy persona religiosa, como he dicho en muchas ocasiones, y como tal, como no soy persona religiosa, pues no lo soy en ningún ámbito, tampoco en el de la política. Respecto a la relación mujeres-hombres en este programa, pues sí, es cierto que hay más hombres, por lo menos eso es lo que he visto yo, al igual que tú, y no solo tengo alguna herramienta más de la que tú no dispones, como la estadística que me ofrece Google a través de YouTube, que es bastante buena. La de iVoox no me los separa los escuchas por sexos y por nacionalidad, o por desde donde lo están escuchando, pero no por sexo. El caso de las estadísticas de Google, cualquiera que las conozca ya sabrá que son muy buenas. Bien, esto además de los informes estadísticos que consulto todos los meses, se puede ver a través de las llamadas, de la contrarréplica, aunque ahí es algo engañoso, si te soy sincero, porque me escriben muchas oyentes, muchísimas, más de las que imagináis, pero no me quieren enviar notas de voz. Normalmente entran, me sueltan un texto larguísimo, que se ve que se lo han preparado bien, y cuando les digo, pues está muy bien lo que me cuentas, pero mujer, esto me lo tienes que enviar con una nota de voz. Nada, no, con una nota de voz que me da mucha vergüenza escuchar mi propia voz, y bueno, pues nada, algunas consigo convencerlas y otras directamente que no, que bajo ningún concepto, que prefieren que lo diga yo. No, pues yo no lo voy a decir porque las normas del programa son las que son. Tienes que decirlo tú y tienes que encender el micrófono, ponerte a hablar, etcétera. Así que las llamadas que se escuchan de mujeres son menos de las que se deberían escuchar, porque muchas, no te puedo decir el porcentaje porque no lo he hecho, pero muchas no quieren enviar sus notas por vergüenza, entre otras cosas. Bien, de cualquier modo, la verdad es que yo por regla general no puedo saber si el que está al otro lado es hombre o mujer, y la única manera que tengo es esa de YouTube, siempre y cuando esa persona que esté escuchando lo haga la escucha a través de su perfil, y que en su perfil previamente haya consignado que es hombre o mujer y además haya dicho la verdad. Bien, ahí la cosa, para que te hagas una idea, está más o menos en un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Insisto, en YouTube, y cuando YouTube sabe si eres mujer u hombre, porque se lo has dejado dicho, y se lo has dejado dicho correctamente. No te pide el DNI cuando te abres una cuenta de YouTube. ¿La razón por la cual hay más hombres que mujeres? Pues si te soy sincero, la desconozco. Como tampoco sé porque en la cuenta que tengo en Instagram, pues tengo más seguidoras que seguidores. Seguramente pues esa es una red más femenina, a la vista está, ¿no? Que por ejemplo Twitter. A ver, una de las cosas que he observado a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional, que ya es lo suficientemente larga, son 20 años, como para sacar conclusiones, es que a las mujeres les interesa, de promedio, algo menos la política. Evidentemente hay de todo, claro. Pero así generalizando, una cosa que he visto es que el interés por la política, no sé, te digo, es una percepción mía, pero siempre he visto que el interés por la política era algo más masculino, como por ejemplo el interés por el deporte. En fin, aquí el sexo opuesto lo que nos viene a demostrar una vez más es que es mucho más inteligente. Bien, seguimos con Daniel, que nos habla de ideas, ideologías y tecnocracia. Hola, buenas. Quiero felicitarte por tu programa porque la verdad es que es bastante entretenido y la verdad es que se aprende bastante contigo. Y quería hablar sobre las ideologías o las ideas. Yo creo que últimamente las personas se están aferrando demasiado a sus ideologías o a sus ideas. La izquierda, la derecha, el centro, el comunismo, el liberalismo.
Y sinceramente, tanto las personas se aferran a las ideas que no conciben otro tipo de dogma o otro tipo de conocimiento. O sea, lo que quiero decir es que las ideologías no permiten que el individuo conozca lo que es la realidad, sino que a través de esa ideología que tiene, solo concibe esa verdad y no acepta otras. Entonces yo creo que el principal problema de la sociedad es que hay demasiado, digamos que hay demasiado estado ideológico. Yo lo llamo así, estado ideológico, donde donde la minoría o las mayorías ideológicas imponen su ideología hacia otras personas. Y yo creo que esto, digamos que en vez de ayudar a la sociedad, lo destruye. Yo creo que las ideologías destruyen la sociedad. Y a través de esto que quería decir que cómo podría ser una sociedad sin ideologías. Muy fácilmente. Yo no prohíbo que las personas tengan ideas, pero si hace falta tener una decisión política, una decisión económica o sociológica, yo creo que hay que ser objetivo, sin ideologías. Entonces, yo no creo que la gente esté de acuerdo conmigo, porque lo que yo estoy diciendo se llama tecnocracia y la tecnocracia a mucha gente no le gusta, pues porque quieren tener sus ideas y quieren que sus ideas gobiernen. Pero sinceramente yo creo que las ideologías no permiten que el individuo pueda conocer de verdad, porque no hay verdades relativas, solamente hay verdades absolutas. Y ese yo creo que es el problema de la sociedad. Muchas gracias. Pues mira, Daniel, yo no creo que ese sea un problema de ahora. A ver, vamos a agarrar esto bien. Es cierto que la sociedad está más polarizada hoy por hoy en el año 2020 de lo que estaba en el año 95 o incluso en el año 2000. Es decir, hace 20 o 30 años. Pero infinitamente menos de lo que estaba en los años 30 del siglo pasado. Una época que nosotros no vivimos, pero bueno, ahí tenemos la historia para poderlo consultar. En aquel momento las sociedades europeas se fracturaron, sin remedio además, y aquello terminó en una cadena de guerras, que empezó con golpes de Estado, guerras, etcétera. Empezó con la Guerra Civil Española y terminó con la Guerra Civil Griega ya a finales de los años 40. Y no solo eso, sino que en ciertas zonas de Europa estuvieron sometidos a dictaduras. Un ejemplo claro es España o los países del este de Europa. La Guerra Mundial fue en cierta medida un producto de aquellos fanatismos propios de los años 20 y de los años 30. Vamos, que no estamos ni muchísimo menos en una situación ni remotamente parecida a la que estuvieron nuestros abuelos y bisabuelos allá por los años 30. De cualquier modo, yo creo que es muy importante tener ideas políticas, confrontarlas con otras ideas políticas y defenderlas. Creo que las tres cosas son importantes. También es importante estar dispuesto a cambiar de opinión, es decir, que si como fruto de esa confrontación de ideas que has hecho, pues ya sea en el momento o fruto de una reflexión posterior a lo largo de las semanas o de los meses, pues modulas tu manera de pensar. Yo he ido, no te diré cambiando radicalmente de opinión como una veleta cada año, pero sí, yo no soy el mismo que hace 20 años y es lógico que así sea. Tengo 20 años más de los que tenía en el año 2000 y además he tenido muchísimos inputs, lecturas, conversaciones, he conocido gente y sobre todo he observado cómo funciona el mundo. A los 25 años no ves las cosas del mismo modo que a los 45, por razones fáciles de entender. Has vivido 20 años y además 20 años que no son como tus primeros 20 años, que la mitad de ellos ni te has enterado porque eras un niño pequeño. No, de los 25 a los 45 además ya tienes trabajo, viajas, vas por el mundo, tienes tus experiencias amorosas, etcétera, y por lo tanto es la vida propiamente dicha. De ahí que es normal que vayas modulando lo que pienses, nada más, y que estés dispuesto a cambiar de opiniones, a matizarlas, etcétera. Los que adoran la tecnocracia, que son unos cuantos, esa es la verdad, te dicen, no, es que esto se solucionaría con un gobierno de tecnócratas. Suelen ignorar que esos tecnócratas están movidos por ideas. A ver,
a los tecnócratas del Gosplan, que era la Secretaría de Planificación, de algo así como una especie de ministerio, no era propiamente un ministerio, sino un comité, pero vamos, parecido a un ministerio, trabajaban cientos de miles de personas, bueno, millones de personas en el Gosplan, en la URSS. Bueno, pues estos eran todos tecnócratas, ¿eh? No te imagines a los que trabajaban en el Gosplan como revolucionarios del crucero Aurora, ni de que estuviesen dispuestos a tomar el Palacio de Invierno, no, eran puros burócratas, pero a estos burócratas del Gosplan les movían las ideas malas. A los que hicieron en España el plan de estabilización del año 1959, pues gente como Ullastres o Navarro Rubio también eran tecnócratas, pero les movían ideas buenas. Tú dirás, ¿sí? ¿Por qué unas eran buenas y otras malas? Bueno, pues porque el resultado en la Unión Soviética y en España fue muy diferente, en función de la tecnocracia que tuvimos aquí y que tuvieron allí. En España, gracias a esas ideas buenas aplicadas por los tecnócratas en los años 60, el país consiguió salir de la pobreza y construir una clase media muy sólida. Bien, esa es la realidad. Y de esto han pasado ya 60 años, pero todavía vivimos de aquella apertura grandísima que se hizo en los años finales de los 50, principios de los 60 en España, de aquellas buenas ideas. Vamos, en la Unión Soviética no pasó nada parecido. Lo que hicieron fue hundir el hocico en la pobreza. Y el resultado pues se pudo ver con todo su dolor en los años 90, cuando el país colapsó y los rusos, los antes soviéticos, pues pasaron las de Caín. No solo los rusos, sino también los lituanos, los ucranianos o los uzbecos. A partir de ahí, en algunos lugares adoptaron buenas ideas, caso de Lituania, de Estonia, de Letonia, y en otros lados adoptaron malas ideas, caso de Turkmenistán, que es una dictadura muy parecida a lo que fue la Unión Soviética. Es decir, sigue habiendo, como ves, al final los tecnócratas aplican las ideas de otro. Un tecnócrata no deja de ser un tipo que ejecuta un programa concreto alimentado por ideas ajenas, no son suyas. Por eso son importantes las ideas, porque las ideas tienen consecuencias, que a veces es algo que solemos ignorar y no solemos tener en cuenta. Es como, no, las ideas están ahí y no actúan sobre la realidad. Las ideas son importantísimas. Un país fundamentado sobre buenas ideas es un país que prospera. Un país fundamentado sobre malas ideas es un país que se hunde. El ejemplo clarísimo lo vemos en Cuba. Cuba era un país más o menos próspero para lo que era en aquel entonces Hispanoamérica, y hoy es uno de los países más pobres del mundo y sobre todo de los más tiranizados. Y el resultado es el resultado de 60 años de malas ideas aplicadas generalmente por tecnócratas. No pienses que los que gobiernan en Cuba son unos tipos que están con la mística de Sierra Maestra y del Che Guevara. No. Son simples tecnócratas aplicando una vez tras otra ideas malas. Por lo más, generalmente, una vez entras en ese círculo vicioso de las malas ideas, sueles ir tapando una mala idea con otra peor. A ver, por ejemplo, aplicar un control de precios, algo que han hecho en Venezuela hace no tanto y con resultados conocidos por todos. Aplicar un control de precios es una idea. En origen es una idea mala, una mala idea, vamos. Eliminar los aranceles es también una idea, pero es una idea buena. Y aquí la bondad o la maldad se verifica en los resultados. Ningún lugar donde se controlen los precios prospera. Ni existen, el pueblo que padece aquellas ideas malas mejora su nivel de vida. Tampoco prosperan los que escogen mercados cerrados y protegidos de la competencia. Y en cambio, sí prosperan las sociedades que han elegido democracias, que han elegido sistemas de mercado abiertos, que se han abierto al mundo en general. Que, como ves, son ideas que tú tienes a los tecnócratas para aplicarlas o no aplicarlas, ir en una dirección o en otra. Así que, en definitiva, yo creo que es necesario defender y promocionar las buenas ideas. Hay que hacerlo siempre educadamente, sin buscar la confrontación innecesaria, y lo más importante de todo, no hay que atrincherarse nunca. Que este del atrincheramiento es un problema muy actual, de la trincherización. Yo puedo estar de acuerdo con ciertas medidas tomadas por la administración de Donald Trump, y de hecho estoy de acuerdo con algunas medidas que se han tomado en estos últimos 4 años, pero eso no te convierte en un trumpista a ultranza y te obliga a trincherarte en la trinchera de los trumpistas. Y a trincherarse ahí suscribiendo todo lo que este hombre diga o haga. No, la cosa no va de eso. Las ideas, de hecho, se llevan muy mal con las trincheras, se llevan fatal con las trincheras. Por una razón sencilla,
Las ideas pertenecen al mundo de la filosofía, ya está, son etéreas, están ahí, se aprovechan, no se aprovechan, pero no puedes agarrarlas con la mano. Mientras que las trincheras son físicas y pertenecen al mundo de la política, pero la política no entendida como parte de la filosofía, sino entendida como usufructo del poder. La trinchera pertenece al entorno del poder. Yo trato de evitar las trincheras, siempre. Y lo hago además a la vista de todo el mundo para que se vea. El resultado, bueno, pues es que también está a la vista, es que los activistas de todos los partidos desconfían de mí. Y en cuanto pueden, pues me atacan con saña. Esto lo puedes ver en Twitter, por ejemplo. También aquí, en los comentarios de este programa. En algunos, como el tema del programa sea algo delicado o haya una trinchera muy clara y no me haya metido en ella, automáticamente entran como locos. Y además te dicen todo, ellos creen como están en su trinchera, piensan que todo el mundo está igual, porque cuando estás en tu trinchera, como las trincheras de la Primera Guerra Mundial, no sabías qué estaba pasando en la guerra, lo único que veías era tu trinchera, y que si que levantabas la cabeza te la volaban. Nada más. Ese es el drama de las trincheras, que además no te permite entender nada, y consideras que todo el que esté fuera de la trinchera es tu enemigo. Mira, a mí esos ataques, de verdad te lo digo, son los que me indican que estoy en el lugar adecuado. Así que, Daniel, las ideas son importantes y si no has desarrollado y razonado las propias ideas, padeces las ideas de los demás. Vamos ahora con Julio, que nos habla del modelo sueco de lucha contra la COVID. Antes de ayer te envié un comentario referente a tu conclusión del fracaso del modelo sueco para conseguir la inmunidad de rebaño, pero quedé bastante insatisfecho porque la limitación de tiempo solo me permitió comentar sucintamente 2 o 3 investigaciones recientes. Tuve que omitir un relevante trabajo de investigación realizado por un grupo de investigadores del Karolinska Institutet de Estocolmo, que está aún en fase de revisión por pares y que fue publicado en la revista SER en agosto de este año. El Karolinska es una de las más prestigiosas instituciones de investigación biomédica del mundo. El estudio revela que muchos individuos asintomáticos o con síntomas leves del COVID-19 generan una prolongada y totalmente funcional respuesta inmunológica de las células T de memoria. Esto significa que la exposición a la infección por COVID-19 evita el desarrollo de la enfermedad nuevamente. El hecho de la proliferación de células B y células T de memoria después de una infección por SARS-CoV-2 sugiere una potente y duradera inmunidad adaptativa que evita que se produzcan reinfecciones. En línea con este hallazgo, ninguno de los individuos que padecieron la enfermedad, incluyendo a los de sintomatología muy leve, han sufrido reinfecciones del COVID-19. Los investigadores suecos también detectaron elevadas concentraciones de células T reactivas con las espigas o spikes del SARS-CoV-2 en el 28% de personas sanas que nunca habían sido expuestas al virus. Estos hallazgos científicos demuestran que existe la posibilidad de inmunidad de rebaño. Te envío esta adenda a mi comentario anterior para que compruebes que la conclusión del fracaso sueco fue, a la luz de los recientes estudios científicos, objetivamente algo apresurada. Saludos y te felicito por tus excelentes programas. Pues mira, esto ya lo comenté esta semana pasada, Julio, en un mensaje parecido al tuyo. Mira, Suecia ha conseguido salvar más o menos la economía, a cambio de sacrificar vidas. Esto estamos hablando de una manera muy general. En España ni hemos salvado la economía ni hemos salvado vidas. En otros países, como Noruega, pues se han salvado vidas, han conseguido salvar bastantes vidas, pero la economía pues ha quedado más o menos tocada. Algo más tocada, desde luego, que la economía sueca, aunque en Noruega sí podemos decir que han conseguido cuadrar el círculo, porque han salvado vidas salvando más o menos la economía.
Ya lo comenté la semana pasada, sí, creo que fue esta o la anterior. Suecia tiene una de las tasas de muertos por millón de habitantes, que es la cifra definitiva más alta del mundo. Tiene 577 muertos por millón de habitantes. Es casi lo mismo que Italia, 588. Y está por encima de Francia, que tiene 461. Luego ya España o el Reino Unido pues se han metido en tasas de muertos por millón de habitantes que están por encima de 600. En Noruega, la tasa es de 49 muertos por millón de habitantes y en Finlandia de 61. Estos dos países, Finlandia y Noruega, son países fronterizos con Suecia. Bueno, con Noruega tiene pues cientos y cientos de kilómetros de frontera y además tienen ambos una cultura muy parecida, tanto Finlandia, sobre todo Noruega y Suecia. Vamos, Finlandia también es parecida a Suecia, no el idioma, pero sí la manera de vivir, la cultura local, etcétera. Así que si comparamos los casos finlandés, noruego, con el sueco, que es con quien hay que compararlo, no con España, ni con Italia, ni con Perú. Miren, esto ya lo explicaba también el otro día. Esta enfermedad sabemos cómo se contagia a través de las gotículas de saliva, es decir, viaja por el aire, de persona a persona. En países con una sociabilidad muy grande, como los países hispanos, por ejemplo, pues que nos gusta estar festejando siempre, nos gusta estar en compañía, en fin, no tienes más que pasear por Helsinki y pasear por Barcelona. Helsinki es una ciudad que está muy bien y tal, pero suele estar vacía por regla general. No tiene la animación, también influye que el clima es mucho peor, pero una cuestión cultural, no tiene la animación, no tiene la sociabilidad que tenemos nosotros. Eso hace que la vida sea mucho más agradable en esta zona de Europa, pero con una enfermedad como esta, pues nos da en medio, nos parte en dos, que es lo que ha sucedido. Teníamos que extremar mucho más las precauciones y sobre todo cambiar en cierto modo nuestro estilo de vida. Y eso no lo consigues de un día para otro, ni de un mes para otro. Así que el caso sueco hay que compararlo con sus vecinos, no compararlo con España, como se está haciendo de manera un tanto tramposa. Y si hacemos la comparación con sus vecinos, ahí es donde vemos que efectivamente su modelo está muy lejos de ser un éxito. En fin, ahí están los números. Luego, respecto a la inmunidad de grupo, a ver, la idea es no llegar a la inmunidad de grupo, porque eso supondría sacrificar muchas vidas. Hace 200 años, pues no quedaba más remedio. Pero hoy, gracias a los avances de la microbiología, podemos evitarlo. Cada vida es importante y yo creo que hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para salvarla. Así que, en fin, ¿qué quieres que te diga? Lo de Suecia, todavía evidentemente falta tiempo para que esto se termine, pero bueno, ya he hecho un par de programas sobre ella y ya haré un tercero, llegado el momento. Bien, seguimos con Mario, que pregunta sobre los medios de comunicación y sobre el tema también vuelve sobre lo mismo, el tema de la proporción de hombres y mujeres en la contra, que ya he respondido en la primera llamada. Y bueno, en primer lugar me gustaría felicitarte porque te conocía desde hace muchos años, habiéndote visto por Twitter, pero no te conocía como hacedor de podcast. Y este verano, mientras subía a una montaña ahí al lado de la playa en mis vacaciones, cayeron en mi iVoox tus audios, empecé a escucharte y la verdad es que tengo que decirte que desde entonces estoy enganchado. Me gusta mucho el contenido que haces, la variedad de contenido que tienes y eres una persona además muy independiente, lo cual te agradezco mucho. Y ya una vez hecha la introducción paso a hacerte las dos cuestiones que quería realizarte. En primer lugar, una de ellas es sobre los medios de comunicación. Te he visto colaborar con medios de comunicación anteriormente, pero si no me equivoco, últimamente ya estás un poco más desaparecido en este aspecto y parece que te has volcado más en tu proyecto personal. Me gustaría que me contaras, tú que quizá lo conoces un poco de dentro, que has trabajado con ellos durante un tiempo, ¿qué opinas sobre los medios de comunicación escritos en España? Concretamente sobre los medios online que han nacido pues en los últimos 10 o 15 años, y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre cómo estos medios se financian y si crees que tienen suficiente transparencia en la forma en la que se financian. También muchas veces se desconoce cuáles son algunos de los propietarios que tienen detrás y no sé si esto le puede restar algo de transparencia o credibilidad pues a los propios medios. Ya en segundo lugar, y voy a ser muy breve, yo había notado durante los últimos podcasts, y te aseguro que los he escuchado todos desde verano a esta parte,
mi impresión era que tú tenías muchas menos escuchantes mujeres que hombres. Claro, desde que te mandé el audio y te comenté que tenías menos mujeres que hombres, ahora escucho a los contraescuchas y todos los días casualmente habla siempre una mujer. Pero mi impresión durante todo este tiempo, y ya como te digo, he escuchado muchísimos programas tuyos, es que la proporción de hombres y mujeres se inclinaba mayoritariamente a favor de los hombres. Y me gustaría también desde tu, en fin, como sé que tienes un carácter honesto, pues que me dieras una explicación si quieres sobre cuál puede ser el motivo para esto. Bueno, ya no me enrollo más, un saludo y muchas gracias. Pues, a ver, Mario, la prensa en España, en líneas generales, está bien hecha, especialmente si la comparamos con la de otros países del mundo. Poco que mires periódicos, no hace falta que te pongas a mirar periódicos de lenguas que no entiendes. Mira periódicos en Hispanoamérica y te harás una idea de lo bien hechos por regla general que suelen estar los periódicos en España. Esto, al margen de lo que nos parezca, su línea editorial, en España hay grandes cabeceras periodísticas, como puede ser El País, La Vanguardia, el ABC, El Mundo, que son de ámbito nacional, en algunos casos, como el caso del ABC o La Vanguardia, son cabeceras centenarias, pero vamos, la prensa regional también está muy bien hecha. Hay grandes periódicos por ahí por España. El Correo, que es de Vizcaya, es un gran diario. La Nueva España Oviedo también, La Voz de Galicia, El Heraldo de Zaragoza o El Norte de Castilla, que es de Valladolid, son productos periodísticos muy profesionales, con muchísima historia detrás. Y quienes los hacen tienen mucho oficio. Vamos, te digo que llevo leyendo periódicos toda mi vida. Y no hay periódico en España que no haya caído alguna vez en mis manos o que no haya consultado. Por supuesto, los de ámbito nacional todos, pero estos que te acabo de comentar son periódicos que conozco porque leo puntualmente. En los digitales, pues pasa que lo mismo, que hay grandes cabeceras, algunos son tan antiguas, evidentemente, pero vamos, hay un poco de todo. Algunos son puro activismo político y como tales, pues desaparecerán cuando el objeto de ese activismo desaparezca. En fin, son en cierta medida flor de un día o flor de una época. En esos no hay que fijarse, son esencialmente periódicos militantes. Llamar a eso periodismo, bueno, que sería una cosa, ya habría que forzar mucho la definición, pero bueno, están ahí. Tienen sus lectores, sus seguidores, pero que es básicamente activismo. Y luego hay otras cabeceras serias, muchas, que son las más leídas por lo demás. Ese es el caso de, por ejemplo, no sé, que te estoy hablando de memoria, El Independiente, de García Vadillo, que está muy bien, estaba en El Mundo y se montó por su cuenta un periódico, esencialmente información política, pero lo hace muy bien. Está Victoria Prego ahí, El Confidencial, muy conocido. Bueno, Voz Populi, caray, que es el periódico en el que yo escribo todas las semanas, una columna de análisis político. Y lo mismo, es un periódico especializado en eso mismo, en política, y a mi juicio lo hacen muy bien. No tienes más que echar un vistazo y opinar. Cuando digo que un periódico lo hace bien, no significa que tiene que poner lo que yo quiero que ponga. Es que a veces tenemos un problema con la prensa y es que o se aplica el sesgo de confirmación al 100%, o dice el periodista lo que queremos oír, o automáticamente nos parece malo. No, esto no funciona así. A ver, es como si llegas a un restaurante, no sé, a mí, por ejemplo, hay ciertos platos que no me gustan, ¿vale? No me gustan los huevos fritos. Nada. Bueno, yo si voy a un sitio donde hacen huevos rotos, esa cosa típica de Madrid que es horrorosa. Bueno, los callos, que también los aborrezco. Yo si voy a un sitio, ponen callos, no los voy a probar, pero no voy a decir esto que está haciendo este tipo es una mierda, ¿no? Estarán bien hechos para quien le gusten los callos y para quien le gusten los huevos fritos y los huevos rotos y estrellados y todas esas cosas. Pues con un periódico pasa algo parecido. Que no siga tu manera de pensar no significa, o de ver el mundo no significa que la historia esté mal contada o que no sea honrada. Bueno, lo ha hecho para un tipo de lectores, etcétera, es perfectamente respetable, siempre y cuando pues ya no se derive directamente o caiga en el lado del activismo, pura mentira, pura agenda política por detrás, en fin. Así que, sinceramente te lo digo, creo que no nos podemos quejar de prensa en España. Es una prensa variada, infinidad de cabeceras, es profesional en líneas generales. Vamos, que yo creo que en España es difícil no encontrar un periódico que te guste. Complicadísimo. Hay tanta variedad que si eres aficionado a leer los periódicos y a la actualidad y al análisis de actualidad vas a encontrar de todo. Vamos, una variedad prácticamente infinita. Pero vamos, esto es la parte de la prensa escrita. Por lo que yo tengo visto, el problema está más en la televisión. Pero claro, es que la televisión hoy por hoy
es básicamente espectáculo. Y en ella rigen, por lo tanto, las normas del mundo del espectáculo, no las normas del periodismo. Los debates políticos que procuro evitar ver, como es lógico, porque, bueno, si quiero espectáculo, pues iré al circo, pero no me parece que sea este modelo mixto de circo con debate político, pues no me gusta mucho. Si ves los debates políticos normales, las cadenas de televisión generalistas, pues tienen ese aire circense, con unos que sacan ahí a pelearse como si fuesen gladiadores en un anfiteatro romano. Súmale a eso que los programas de debate político en las televisiones están, por regla general, escorados hacia la izquierda. Bueno, pues ahí tienes la explicación del divorcio que se ha producido entre una parte de la opinión pública y las grandes cadenas de televisión. Este tipo de público que no quiere circos, que hay un montón, pues nada, o que la tele le parece muy de izquierdas, que también, pues se ha movido a la radio tanto en la FM como en el podcasting. Esto que estás escuchando es radio. O, bueno, a YouTube directamente, donde proliferan los canales políticos. Luego, tema aparte sería hablar de cómo se sostiene esta industria, que en estos momentos es una industria que está en pleno proceso de cambio, de transformación. A ver, algo estamos viendo ya. Conforme los periódicos en su formato de papel se han ido vendiendo menos, ya apenas se vende ninguno, pues sus versiones digitales han ido pasando, más esto ha sucedido todo en el último año, han ido pasando a cobrar por los contenidos. Yo, la verdad, no lo sé qué tal les saldrá, no tengo ni idea, me parece bien que lo han hecho porque tendrán que, evidentemente tenían números rojos, si les saliese el dinero por las orejas no hubiesen pasado al modelo de pago, se conoce que no les sale. Tendrán que mantener sus plantillas, tendrán el producto que quieren sacar cada mañana cuesta una cantidad de dinero que con la publicidad en la web no les bastaba. Así que bueno, lo que veremos es qué tal sale. Todavía es pronto para evaluar este movimiento porque acaban de hacerlo. Luego, respecto a las televisiones generalistas y en abierto, pues su modelo de negocio acaba de entrar en crisis. Esto lo estamos viendo en los últimos 2-3 años, con la irrupción sobre todo de las plataformas de vídeo a la demanda, tipo Netflix o HBO, Amazon Video, etcétera, que les han quitado al público más interesante, a los espectadores que ponían la televisión para ver una película, etcétera, pues ya nadie se pone a ver una película en televisión o ver una serie. Ya se paga 7, 8, 9 o 10 euros por una plataforma y se las ve ahí, ¿no? Les queda todavía el deporte y les queda la telerrealidad y los espectáculos, es decir, lo que te decía antes, y es que hoy la televisión es esencialmente show business, no hay el periodismo, pues queda limitado poco más que a los informativos y nada más. El resto, hasta incluso han terminado haciendo que los programas de debate político se conviertan también en un espectáculo. Pero bueno, el hecho es que el modelo de negocio de estas televisiones ha entrado en crisis, así que, no sería aventurado decir que tendrán que reconvertirse en otra cosa, quizá en algo así como productoras para seguir en el mercado de servir al mercado de vídeo a la demanda, es decir, producir para Netflix o para grandes plataformas o montarse plataformas simplemente. La verdad es que no lo sé, no se pueden hacer vaticinios porque si alguien nos cuenta hace 10 años cómo está el mercado de la televisión ahora mismo, pues nadie hubiese acertado. Pero bueno, ya veremos por dónde van las cosas. Entre tanto, las cosas en este programa ya van hacia el final porque me he comido el programa entero, una pena, he entrado solo 4 llamadas, pero bueno, eran muy jugosas, como habéis visto. Así que con esto terminamos la contracrónica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.